Me da mucho gusto presentar a ustedes, a quienes presiden esta ceremonia de inauguración de este Congreso Internacional de Atención Humana por los Pacientes. Con la representación del licenciado Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, tengo el gusto de presentarles a la doctora Laura Cortés Sanabria, directora general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud Federal. Bienvenida, Laura. Nos acompaña también la doctora Alba Alejandra Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la representación del maestro Zoé Robledo Aburto, director general del instituto. Bienvenida, doctora. Está también con nosotros la doctora Odette Sarabia González, comisionada nacional de arbitraje médico. La doctora Cristina González de Jesús, del Consejo de Salubridad General, responsable de la certificación. La doctora Yamila Gómez, asesora de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS-OMS México, con la representación del doctor José Moya, representante de la organización en México. Bienvenida. El ingeniero Guillermo Funes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Y los presidentes de nuestras dos asociaciones de hospitales privados. El licenciado Álvaro López Aldana, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados. Y el licenciado Francisco Valdés Real, presidente del Consejo de Administración del Consorcio Mexicano de Hospitales. Agradecemos su presencia, como la de todos ustedes. Cedo ahora la palabra a nuestro presidente, al doctor Carrillo Esper, quien preside esta ceremonia. Por favor, doctor Carrillo. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Sean bienvenidos a la Academia Nacional de Medicina de México, tanto quienes se encuentran aquí en el recinto como a todas y a todos aquellos que nos siguen por las redes de la corporación. Paz y bien. El día de hoy es un día muy especial por el evento que se va a realizar y por las distinguidas personalidades que integran la mesa de honor. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos, dado que su presencia da certeza y gran proyección a este evento, como les digo, de gran relevancia, no nada más para la Academia Nacional de Medicina de México, sino también para la medicina nacional, la medicina de nuestro país, dado que se va a tocar un tema que retoma la esencia propia de la medicina. Desde que el ser humano empezó a ayudar a su semejante para ayudarle cuando tenía algún problema grave y tenía que ser rescatado, tratado médicamente de diferente manera, acorde a los tiempos y circunstancias que se vivían, nació esa relación estrecha entre los seres humanos, que ya no nada más era para la protección, la alimentación y el cuidado de su comunidad, sino también para tratar a los que más sufrían o los que padecían de algún tipo de enfermedad, acorde a lo que se vivía en su momento. Y así nació la medicina. Y la medicina nació con esa cercanía entre quien trata y quien sufre, y la comunidad que lo rodeaba, esas pequeñas comunidades tribales de esta unidad primigenia de la que nosotros todos venimos. Y esa esencia humana del trato en esta relación comunidad, médico y paciente, se vino ampliando y fue creciendo acorde a la comunidad humana, también iba desarrollándose e iba poblando el planeta. El trato humano, el trato de esta nueva esencia de la forma cognitiva en la cual la comunidad veía a sus semejantes, ha llegado hacia nosotros. Desgraciadamente, nos enfrentamos a un arma de doble filo, el desarrollo científico y tecnológico. En los últimos 100, 150 años, el desarrollo científico, tecnológico
organizacional, administrativo y normativo de la medicina ha sido impresionante. De esa medicina tradicional paternalista, de un núcleo pequeño, ha venido a ser ahora un tratamiento masivo de pacientes a nivel global. Tomemos en cuenta que somos ya casi 9,000 millones de seres humanos. Muchos de estos seres humanos en este momento, mientras estamos dando por inicio este gran congreso, esta gran jornada académica, están enfermos. Están enfermos en su domicilio, en su comunidad o en alguna institución de atención médica, en todo el planeta. Muchos están siendo operados, muchos están siendo atendidos en consulta, muchos están falleciendo en este momento, cuando la medicina fracasa en su resultado para prolongar un poco más la vida. Entonces, en este gran desarrollo humano, tecnológico, normativo, administrativo, científico, se fue diluyendo la esencia inicial de la medicina, que era esta relación estrecha con el paciente y su comunidad, como ya se los comenté. Y bueno, se sacrificó esto en aras de la ciencia y la tecnología. Pero la ciencia, la tecnología y el trato humano, lo que es la esencia de la medicina, no están peleados ni divididos, al contrario, tienen que sumar y fortalecerse. La ciencia y tecnología sin trato humano no deja de ser ciencia y tecnología. El trato humano sin ciencia y tecnología también queda desnudo, queda abandonado a como se hacía medicina hace varios cientos de años. Por eso el día de hoy es muy importante, porque se retoma lo que era y se le da la importancia de lo que tiene que ser. Y esto tiene que ir más allá del trato humano a nivel institucional, a nivel hospitalario, ya sea público o privado. Esto tiene que llegar a la comunidad y tiene que llegar al paciente, una vez que ya sale del ámbito médico, hospitalario, institucional o de la consulta. Y esto tiene que llevarse también en la enseñanza de la medicina. Si ustedes analizan las currículas de las diferentes escuelas de medicina, se trata de todo, con grandes avances, pero se ha dejado de tratar y de enseñar la esencia médica, la filosofía, la ética, la moral y el trato humano. Entonces esto tiene que enseñarse a nivel de la escuela de medicina, en la residencia, en las maestrías, en los doctorados, porque les digo, ciencia que no tiene una aplicación social humana, moral y ética, es una ciencia vacía, es una ciencia que no tiene mayor repercusión y que no va a dar los resultados debidos. Por eso este día, doctor Ruelas, distinguidos miembros de la mesa de honor, señoras y señores, es un día muy especial. Con esto arranca el año académico de la corporación. ¿Y qué mejor que con esto? Porque es el mensaje que quiere enviar la Academia Nacional de Medicina. Aplaudir la ciencia, la tecnología, pero sobre todo en el basamento de un trato humano, en todos los ámbitos. Así que bueno, sean todas y todos ustedes muy bienvenidos. Van a ser 2 días de intenso trabajo académico, de intenso trabajo también filosófico y ético, porque vamos a desentrañar esta esencia médica a través de las pláticas que se van a impartir y también se va a hacer constancia de cómo instituciones han hecho un gran esfuerzo, porque es un esfuerzo muy grande, tanto de los tomadores de decisiones como del personal que labora en estas mismas, en estas instituciones, para llevar a cabo esta práctica de trato humano de una manera procesual, o sea, a través de un proceso de atención. No nada más como yo pienso que tiene que ser, sino como me recomiendan que tiene que ser. Y eso en todos los ámbitos de la atención. Así que muchísimas gracias por su presencia. Gracias, doctor Ruelas, por el gran esfuerzo realizado para llevar a cabo este gran evento. Reiterar el agradecimiento tanto a las distinguidas personalidades de la mesa de honor como a todas y todos ustedes. Disfruten el evento y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por su bienvenida.
Hace 14 años, en esta misma tribuna, y con motivo del inicio del año académico de esta corporación, narré la experiencia vivida en un hospital de medicina tradicional china, cuando me hicieron pasar a un consultorio de consulta externa y parado detrás de la doctora que daba la consulta, me sorprendí viendo entrar a una mamá con su niña de unos 10 años al consultorio para consulta. En el consultorio no había sillas para los pacientes, solamente existía una silla para la doctora y un escritorio para ella. Y yo estaba parado detrás de ella con una traductora, que finalmente no fue necesaria durante todo el proceso de atención. Porque ese proceso de atención, en esa consulta externa, inició en silencio y continuó en silencio. Y la doctora veía a la niña fijamente, y la niña con su mamá tomadas de la mano, paradas frente al escritorio. Después de un buen rato, que genera una expectativa enorme porque no sabe uno qué hacer, la doctora escribió en su recetario, entregó con toda la caravana propia del Oriente la receta a la mamá, quien también respondió con una caravana. Salieron y no me dio palabra alguna. Cuando esto ocurrió, le pedí a la traductora que le preguntara a la doctora qué veía. Y la respuesta fue sorprendente. Lo he narrado muchas veces desde entonces hasta ahora, y hoy lo repito en este foro. La respuesta contundente, sencilla, directa fue: veía el alma de la niña. Nunca supe qué veía, nunca lo sabré, pero diagnosticó, prescribió y seguramente dejó un gran impacto, no solo en la niña y su mamá, sino en mí. Dejó una impronta que me hizo pensar después, ¿qué hacemos nosotros en Occidente para ver el alma de los pacientes? ¿Sabemos qué hacer deliberadamente para ser humanos con los pacientes? Y subrayo la palabra deliberadamente, porque nadie pone en duda que hay médicos, enfermeras, camilleros, recepcionistas, trabajadores sociales, que son muy humanos con los pacientes, pero también sabemos que hay otros que no lo son. La pregunta no es entonces si somos o no somos. La pregunta es si sabemos qué hacemos, porque aún quienes lo hacen, es muy probable que no sepan exactamente cómo lo hacen. Hace 25 años, exactamente un día como hoy, 22 de enero del año 2001, en el patio de la Secretaría de Salud Federal, en el edificio de Lieja, se daba inicio formalmente a la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Hoy hace exactamente 25 años. Una cruzada que se enfocó en dos grandes aspectos. Uno, la atención médica efectiva. Uno supondría que todos damos atención médica efectiva, así como todos suponemos que damos atención humana. Pero cuando vemos los errores médicos, cuando vemos los errores de prescripción, cuando vemos que los resultados clínicos no corresponden a lo que esperaríamos, nos damos cuenta de que sí era necesario hablar de atención médica efectiva y hacer cosas deliberadas para que eso ocurriera. Y la otra vertiente fue lo que se denominó en aquel momento trato digno, atención médica efectiva y trato digno. Y surgió una palabra, sonríe, que pude utilizar como acrónimo para
comunicar lo que queríamos hacer con aquella cruzada. Si vemos la palabra sonríe escrita verticalmente, entonces, decíamos, es seguridad para los pacientes, oportunidad en la atención, necesidades satisfechas, resultados clínicos que puedan ser medidos con indicadores que nos revelen la efectividad de la atención. Pero por el otro lado, las tres últimas letras, respeto, información que entiende el paciente y empatía. Ese sonríe sigue vigente, pero debo reconocer que en aquella época trato digno no significaba lo que hoy significa y que el alcance fue muy limitado entonces. En 2014 me hice pues esta pregunta nuevamente, después de aquella experiencia en China. ¿Sabemos deliberadamente qué hacer? Y se empezaron a hacer una serie de encuestas. Hoy tenemos 16 encuestas acumuladas en los sectores público y privado, con una muestra representativa original, que ahora se ha ido incrementando, de médicos, enfermeras y personal de apoyo, personal técnico, fundamentalmente. Más de 3.500 encuestas al día de hoy, que permitieron demostrar que, en efecto, no sabemos deliberadamente qué hacer para ser humanos. Deliberadamente. Y así, en 2020, en el primer congreso de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, en donde tuve el honor de participar, empecé a esbozar lo que podría ser una siguiente cruzada, una cruzada por la atención humana en salud, CAUSA, con una H intermedia. Y de pronto nos golpeó la pandemia. Y con la pandemia nos cimbramos cuando encontramos escenas que, creadas por el escenario de la pandemia, nos hacían ver muertes solitarias frente a caras protegidas, sufrimientos dejados a su suerte, grandes voluntades, actos heroicos del personal de salud, agotamientos desoladores, caras humanas frente a caras humanas mediadas por el dolor y la incertidumbre. La importancia de la atención humana se hizo evidente, más que nunca. Y en 2021, ahora, con el apoyo del Consorcio Mexicano de Hospitales, iniciamos un proyecto piloto con 6 hospitales para tratar de aterrizar lo que hoy es CAUSA como una certificación de atención humana, pero sigue siendo una cruzada. Y es una cruzada por la atención humana, causa por una causa. Hoy convergen situaciones, voluntades, hechos que nos hacen pensar que 2026 amanece con el pie derecho. Se ha dado una afortunadísima coincidencia en el año 2025. Primero, sí, hay una masa crítica ya de hospitales certificados en atención humana. Pero más allá de eso, debo reconocer y debo señalar la iniciativa de la doctora Patricia Clark, como secretaria del Consejo de Salubridad General, para reconfigurar la certificación de hospitales. Y bajo la experta conducción de la doctora Cristina González, aquí presente, en esa reconfiguración de los estándares del Consejo, aparecen estos criterios, estos estándares, que tienen que ver ahora con la distinción de buenas prácticas. Y una de esas buenas prácticas es la atención centrada en las personas. Esto no existía así en el Consejo. Pero este mismo 2025, bajo el liderazgo del subsecretario Clark, y con la enorme capacidad de liderazgo, de compromiso y de experiencia como investigadora de la doctora Laura Cortés Sanabria, se formula la Estrategia Nacional por la Calidad de los Servicios. Y también con un compromiso marcado en la atención humana. Concluyo el año con la iniciativa que se toma en el gobierno federal, en las instituciones de salud del sector público,
de impulsar el trato digno a los pacientes. Y aquí debo decir, esto no es nuevo. Había escuchado al maestro Zoé Robledo en varias ocasiones preocupado por el tema en los últimos años. Y había visto la acción de la licenciada Gabriela Paredes, responsable del área de atención a derechohabientes, esforzadamente atenta para atender estos temas de atención humana a sus derechohabientes. Ahora, con la doctora Santos, también desde la Dirección de Prestaciones Médicas, se cierra la pinza en el Instituto Mexicano del Seguro Social y se impulsa en un área que siempre ha estado, con la doctora Arbizu, de atención, de calidad de la atención médica en el instituto. Y se suma a esto la iniciativa del doctor Alejandro Sbarch en IMSS Bienestar, también por impulsar el trato digno, y no podría dejar de mencionar al ISSSTE. Hace 25 años, nuestra preocupación central empezó a ser la seguridad de los pacientes. Y desde la cruzada empezamos a impulsar la seguridad de los pacientes por primera vez en México. Y el liderazgo lo tomó la doctora Odette Sarabia, también afortunadamente hoy aquí. Y como ven, confluyen los astros, se alinean los astros. Y decía yo, 2026 amanece en una situación que no teníamos hace un año apenas. Hoy este Congreso tiene una razón de ser. Hoy convergen los sectores público y privados con acciones concretas, con experiencias, para seguir impulsando en este país la atención humana. Y la Academia Nacional de Medicina, en sus 162 años de historia, que ha atestiguado la evolución de nuestra medicina y de nuestro sistema de salud, acoge estas iniciativas e impulsa con ellas y se suma con todos a este esfuerzo por ser cada vez más humanos con los pacientes. Esto explica un primer Congreso de Atención Humana en México que hoy se justifica plenamente. Hoy estamos aquí y convergemos todos, sectores público y privado, porque finalmente todos los mexicanos somos humanos, estemos atendidos en donde estemos atendidos. Permítanme hacer un par de reflexiones. Y cito dos disyuntivas que se nos presentan con frecuencia: definir o actuar. Empiezo diciendo que para muchos todavía la calidad es un concepto etéreo. Es algo que se logra con buena voluntad. Hoy ya sabemos que eso no es así, y lo sabemos en todo el mundo. Las cosas no mejoran con buena voluntad. Y sigue habiendo errores, y sigue habiendo personas dañadas, y sigue habiendo diagnósticos que no corresponden con el cuadro clínico, y sigue habiendo prescripciones que no corresponden con el diagnóstico que no corresponde con el cuadro clínico. Hay que saber de calidad, y hay que definir la calidad. Y por eso surgió la especialidad en calidad de la atención clínica. Hubo una razón de eso. Pero dentro de esta concepción, en estas definiciones, también tenemos que considerar que ha habido múltiples términos para hablar de lo mismo. Y ahora me refiero a la atención humana: calidez, trato digno, empatía, compasión, humanismo, humanización. ¿Por qué tenemos que utilizar tantos términos para un mismo concepto? Tal vez porque no están claros. En este mismo foro, hacia el final del año pasado, en presencia de nuestro presidente, hacía yo el ejercicio aquí de imaginar qué pasaría si yo a un gastroenterólogo le preguntara: dígame usted qué es gastritis. De inmediato respondería. O a una cardióloga: dígame usted qué es infarto agudo del miocardio. De inmediato respondería. Pero si yo pregunto: dígame usted qué es atención humana, les aseguro, van a empezar las dudas, van a empezar las especulaciones. Bueno, yo creo que, me parece que, ¿por qué doctor, por qué doctora no me responde tan concisamente, tan precisamente,
qué es atención humana, como lo hizo con gastritis o con infarto. Porque todavía vivimos en un mundo confuso cuando hablamos de atención humana. Y por eso la necesidad de definir. A Sócrates se le atribuye decir que el principio de la sabiduría es una definición. Empezamos por entender lo que era atención centrada en las personas. Un concepto que sin duda enmarca lo que estamos haciendo hoy aquí. Pero tuvimos que precisar todavía más dentro de la atención centrada en las personas qué es atención humana. Y así propusimos como definición, que se fue fortaleciendo a lo largo de los años, una relación profesional honesta, amable, confiable y respetuosa, que crea confianza mutua, que reconoce y acepta al otro como una persona plena con características individuales y lo protege de sufrir daños. Porque no se puede ser humano con alguien si no se le protege de sufrir daños, o peor aún, si se le causa algún daño como consecuencia de algún descuido. Eso es el marco de la atención humana como definición. Aquí cabe trato digno, aquí cabe calidez, aquí cabe humanismo, aquí cabe humanización, pero necesitamos un piso firme de definición para poder seguir avanzando. Pero no basta definir. Decía yo, hay una aparente disyuntiva, ¿definimos o actuamos? Pues aquí no hay disyuntiva real. Definimos y actuamos. Pero ¿cómo actuamos si no está definido en términos de acciones concretas lo que es ser humano? Y ahí surgió el concepto del código humano, como acciones concretas que permiten que se exprese la atención humana desde quienes dan el servicio hacia quienes lo reciben, que por cierto no son solamente los pacientes, sino también sus acompañantes. No basta entonces definir, es fundamental actuar. La disyuntiva es falsa. Pero déjenme agregar otra reflexión más. ¿Descubrir o humanizar? Se estila hablar de humanización, de humanizar. Y cuando hablamos de humanizar, yo siempre pregunto, ¿estamos hablando de seres humanos? ¿Tenemos que humanizar a los humanos para que sean humanos? ¿Tenemos que mojar el agua para que sea agua? Ya somos humanos. Entonces, tal vez no se trate de humanizar, se trata de descubrir, de ayudarnos todos a descubrir la capacidad que tenemos de ser humanos con los humanos. Y recuerdo aquí una escena de un niño preguntándole a uno de los grandes escultores contemporáneos, ¿cómo sabías que había un caballo adentro de la piedra? Somos humanos. Se trata entonces de descubrir el potencial que todos tenemos, más que de humanizar. Siempre he dicho y lo seguiré repitiendo, humanizar me suena a barnizar. Recordemos aquí a Octavio Paz. Soy otro cuando soy los actos míos. Son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. Ya somos humanos. ¿Y tiene valor ser humanos con los demás? Porque esta es la otra gran pregunta. Por supuesto que tiene valor, es un valor per se y es un valor ético. Pero ¿realmente tiene efectos? Déjenme darles algunos hechos. La atención humana tiene efectos fisiológicos, psicológicos, de adherencia terapéutica, de impacto en la seguridad de los pacientes, de impacto en el burnout del personal. Déjenme darles evidencias que ya conocen algunos de ustedes porque las repetimos con mucha frecuencia, pero no puedo dejar de citarlas hoy. Y son estudios en revistas indexadas. 20.961 pacientes diabéticos atendidos. Cuando son atendidos por médicos calificados como de alta calidad de atención humana, 41% menos probabilidades de complicaciones serias.
No es solamente un asunto de metformina, no es solamente un asunto de recomendar nuevos estilos de vida o bajar de peso, es también de atención humana. Y en ese mismo estudio, 25% menos hospitalizaciones. Insuficiencia cardíaca crónica, disminución del 23% de síntomas depresivos. Dolor crónico, 36% menos estrés en los pacientes. Cirugía. ¿Qué pasa con los pacientes quirúrgicos? Cuando reciben atención humana, 4 veces más probabilidades de reportar buenos resultados 6 semanas y 1 año después. Pacientes con cáncer, atención humana, disminución de cortisol, aumenta de respuesta inmune y obviamente mejor pronóstico, hasta 1 año más de sobrevida. Solamente por ser humano. ¿Solamente? Quitemos solamente por ser humanos. Y ahora el desafío de nuestros tiempos, la inteligencia artificial. Con frecuencia pregunto, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial nos va a superar algún día en el trato humano a los pacientes? Y la respuesta generalmente se inclina a decir, no nos puede superar, somos humanos. Cuando alguien dice, sí nos podrá superar, la pregunta es, ¿cuándo? Bueno, pues yo creo que algún día. ¿Cuándo? Hechos. 2023. Journal of the American Medical Association, artículo publicado, título: Chatbots superaron a los doctores en responder preguntas de los pacientes con precisión y empatía. 2022, Journal of Medical Internet Research, 85% de precisión de la inteligencia artificial en la interpretación de emociones. ¿Cuándo nos han enseñado a interpretar emociones? Ya les enseñó alguien a la inteligencia artificial a hacerlo. Y lo está haciendo bastante bien. Nuevamente, en este artículo de JAMA, que cité al principio, 78% de los pacientes calificaron las respuestas de la inteligencia artificial generativa como más amable y empática que los médicos. Estamos entrando, pues, en una nueva frontera. La atención humana no puede seguir siendo para los médicos, enfermeras y todo el personal de los hospitales, todos, un punto ciego. Tiene efectos y tiene efectos positivos, pero tenemos que saber qué hacer. Así pues, el objetivo de este Congreso es fortalecer la atención humana a los pacientes y sus acompañantes en los sectores público y privado del Sistema Nacional de Salud de México. Sé que nos ven de otros países, y lo sé porque nos han llegado las solicitudes para poder conectarse el día de hoy. Y sé que tenemos a un grupo importante desde Chile y desde Argentina, y les agradecemos su presencia. Y aunque nos estamos enfocando en el Sistema Nacional de Salud de México, esperamos que esto también pueda contribuir a seguir fortaleciendo la atención humana en todos nuestros países. Y cuando hablo de acompañantes, quiero subrayarlo por una escena que tal vez algunos de ustedes vieron esta mañana o han visto muchas veces, pero que es impactante, es desolador, es conmovedor ver tiendas de campaña con este frío afuera de los hospitales esperando a sus pacientes, esperando información de sus niños o de sus padres, de sus seres queridos, porque no hay dónde alojarlos. 7 grados sobre cero esta mañana en la Ciudad de México. Mientras no estén en el radar estos temas de atención humana, los presupuestos no van a ir para eso. El programa está constituido con la participación de grandes expertos extranjeros que tendremos hoy. De Estados Unidos, de Chile y de Argentina mañana. Grandes personalidades, el doctor Len Berry, cuya experiencia inicial fue como profesor de marketing en la Universidad de Texas A&M, pero muy pronto descubrió y se hizo famoso escribiendo un libro sobre la experiencia de la Clínica Mayo en atención
humana. Y luego tenemos a Paul Barish, un experto en seguridad de los pacientes, pero un experto en seguridad de los pacientes que sabe que siendo más humanos podemos asegurar más la seguridad de los pacientes. Y luego Helen Haskell, a quien tendremos esta mañana también, la madre de un joven que falleció como consecuencia de un error médico y que tomó la iniciativa de crear, primero, la organización Madres contra los errores médicos y después Pacientes por la seguridad de los pacientes. Y después ser la consejera de la Organización Mundial de la Salud en el tema. Helen, una mujer ejemplar. Y cerraremos con Maureen Bisognano el día de hoy, una enfermera internacionalmente reconocida, entre otras cosas, porque fue la presidenta del Instituto de Mejora de Calidad de los Estados Unidos, hoy es presidenta emérita, y además una digna participante en la red de atención humana a los pacientes en todo el mundo. El día de mañana tendremos una exposición también a grandes expertos en nuestro país, a quienes hoy están haciendo posible que pongamos el tema en un congreso como este. Y empezamos con la doctora Laura Cortés Sanabria para que nos hable de la Estrategia Nacional de Calidad y su preocupación por la atención humana, y seguida por la doctora Cristina González, que, como decía yo hace rato, puso en los estándares, con el liderazgo de la doctora Clark, esta distinción de buenas prácticas por atención centrada en las personas, y la tendremos también mañana aquí. Y la licenciada Gabriela Paredes del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el doctor Ábalos de IMSS Bienestar, para hablarnos de justamente esta iniciativa de trato digno. Y finalmente tendremos la experiencia de causa, con hospitales representados aquí, el Hospital Galenia, el Mater, el Grupo San Angelín y tantos otros que se han ido sumando. Desde luego no quiero dejar de mencionar la participación de Helen Haskell, de Evangelina Vázquez, que hizo lo mismo en México, creando Pacientes por la seguridad de los pacientes, otra madre afectada. Y finalmente tendremos desde Argentina a Gabriela Covelli, una abogada que perdió a su hijo también como consecuencia de un error médico y que después de años de lucha logró que el año pasado el Congreso argentino aprobara lo que es hoy la Ley Nicolás, el nombre de su hijo, para proteger a las personas que sufren daños como consecuencia de errores médicos. Concluyo. El futuro se inventa cada día y así se construye. Pero cuando se ha creído que está construido, es menester reinventar, volver a ser diferentes para no volver a ser. Tenemos que ser cada vez más humanos. Aprendamos a ver el alma de todos, cómo lo necesitamos en estos tiempos. El 30 de abril de 2014, el mismo día que se cumplieron 150 años de fundación de esta academia, dije como presidente en esta misma tribuna lo que ahora repito, en este marco de lujo, no por el escenario físico, sino por la presencia de todos ustedes. Atrevámonos a sentir más con el cerebro y a pensar más con el corazón para que así nuestros sentimientos sean más racionales y nuestros pensamientos aún más humanos. Mi agradecimiento, doctora Cortés, por su presencia. Mi agradecimiento a todos los miembros de este presidium que nos acompañan. Muchas gracias a todos ustedes aquí en el auditorio. Gracias a todos los que nos ven a distancia. Gracias. Como dije hace unos momentos,
En 2024 inició formalmente esta certificación, que ya tiene un año. Casi 30 hospitales se han sumado, uno de ellos público, el Hospital Metropolitano de Nuevo León, en Monterrey. Han sido capacitados en atención humana, en código humano, 250, más de 250 altos directivos, 529 líderes de atención humana y alrededor de 7,800 colaboradores de estos hospitales en código humano. Quiero agradecer al presidente, al doctor Carrillo Esper, su anuencia para entregar los más recientes certificados de causa en esta ceremonia. Entregaremos, pues, los certificados a estos hospitales, el certificado al primer hospital recertificado y un reconocimiento a los 5 primeros hospitales que se sumaron a esta iniciativa como hospitales pioneros. Y le voy a pedir a nuestro presidente que nos haga el favor de entregar estos certificados y estos reconocimientos. Empezamos con el Centro Médico del Noroeste. Clínica Quirúrgica de la Concepción en Saltillo. Hospitaria, Nuevo León, Monterrey. Hospital San Angelín, Chapultepec. Hospital San Angelín, HMG. Hospital San Angelín, Patriotismo. Hospital San Angelín Sur. Hospital San José Satélite. Hermana, muy bien. Hospital San Angelín del Valle. Clínica Dental San Angelín, HMG. Clínica Dental San Angelín del Valle. Y tenemos un primer hospital recertificado, que fue el primer hospital certificado, Hospital Galenia de Cancún, Quintana Roo. Y ahora reconocemos a los hospitales pioneros. Nuevamente el Hospital Galenia de Quintana Roo
que fue el primer hospital. Hospital Almater, Mexicali, Baja California. Hospital San José, Navojoa. Y Hospital San Diego, Cuernavaca. Con esto damos por concluida esta entrega de certificados y reconocimientos. Señor presidente, muchas gracias. Y iniciamos ya el final de esta ceremonia. Quiero solicitarle a la doctora Alba Alejandra Santos Carrillo que nos dirija un mensaje a nombre del señor director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias, doctor Ruelas. Es un honor para nosotros contar con su presencia el día de hoy. Doctor Carrillo, muchísimas gracias. Doctora Oded, doctora, muchísimas gracias a todos los integrantes del Presidium. La verdad, reciban un saludo cordial de mi director, el maestro Zoe Robledo, comprometido completamente con este tema de trato digno y de calidad y seguridad en el paciente, que si hay una institución en este país que ha estado a la vanguardia y siempre comprometida con la calidad, es sin duda el instituto. Una vez que saludo a todos y voy a hacer referencia a lo que mencionó el doctor Ruelas. Nunca como hoy, doctor, contamos con ese clima político que nos permite, ¿no?, pensar que este sí va a ser un inicio adecuado para el tema tan perseguido de calidad y seguridad en la atención médica. Desde la más alta tribuna de este país, la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum, pues ha firmado dentro de sus 100 compromisos un gobierno sustentado justamente en el humanismo mexicano. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo pues establece el eje general 2, el desarrollo con bienestar y humanismo, y la salud como un derecho humano, en busca de promover una república sana que adopte el humanismo justamente como una brújula, poniendo al centro a las personas, a los pacientes en particular, pero como bien lo mencionó, no solamente a los pacientes. Los procesos relacionados con la vida, con la salud, la muerte, más allá de su dimensión fisiológica, como bien mencionó el doctor Carrillo, y epidemiológica, pues son procesos que se viven de los dos lados, se viven desde la realidad de los pacientes y también se viven desde la realidad del personal médico y todo lo que acompaña al acto de la enfermedad, la salud, la incertidumbre en nuestro gran escenario que son las unidades de atención médicas o diagnósticas. Son procesos que son atendidos por personas situados en contextos históricos y sociales, culturales diversos, por lo que los cuidados y atención a la salud deben de partir de una visión humanista sin duda. El IMSS, los temas de hoy en la academia nos convocan a reflexionar que forman parte de un compromiso constitucional, un compromiso del Instituto con los tratados internacionales de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad. El humanismo y la justicia social pues se encuentran en el centro de nuestro quehacer. La salud y la seguridad social, que es nuestra causa, nos resulta de lo más alta relevancia que una de las políticas sea justamente fortalecer esta atención. Usted hizo mención en su participación, haciendo remembranza de cuántas veces ha estado parado aquí, hablándonos
de transformarnos e invitándonos al cambio y a que ahora sí va a suceder. Hemos asumido ese compromiso de establecer estrategias para la atención centrada en las personas, con reconocimiento, defensa y promoción de su dignidad, autonomía, equidad e inclusión. Dichas estrategias están dirigidas a impactar no solo los procesos de atención, sino la formación y la educación permanente del equipo multidisciplinario que brinda la atención a la salud. El uso de la traslación de los conocimientos que nos promuevan que las personas pasen menos tiempo en las unidades médicas, favoreciendo las atenciones ambulatorias, favorecer el acompañamiento de las personas, por las personas que ellas designen y no solamente por el esposo o por la mamá o por señalar desde la autoridad médica quién es el indicado para acompañar a las personas, la gestión de los casos complejos y el fortalecimiento de redes de atención a grupos vulnerables. El instituto sin duda es un aliado, doctores, para esta transformación a la que nos invitan. Vamos a seguir trabajando, lo hemos estado haciendo de la mano pues, del secretario de Salud, a través de la academia, con la maestra Cristina, con todos ustedes. Pero también el IMSS ha hecho invitaciones que hoy voy a solicitar nuevamente, y creo que es muy importante empezar a hacer las cosas diferentes. La pregunta es, ¿cuándo aprendemos a maltratar a la gente? En todo nuestro plan académico, ¿cuándo aprendemos los médicos a maltratar? Han corrido ríos de tinta sobre este tema, ¿no? Muchos dicen que es cuando empezamos los ciclos clínicos, cuando el estudiante llega a los hospitales. Por eso es la invitación, y bueno, lo hemos dicho el IMSS en otros foros, es importante replantearnos la educación en general y la formación médica en particular, médica y de los servicios de salud. Respondemos a planes anacrónicos. El mundo está cambiando y nosotros no vamos al ritmo de lo que necesitamos cambiar. Nuestros planes formativos de pregrado y de posgrado son muy lejanos. ¿Qué es lo que buscamos que el estudiante o el médico futuro sepa? Esta violencia estructural de generaciones y generaciones que nos hemos formado bajo ese mismo ciclo, llena de mampostería nuestras unidades médicas y ha hecho una estructura rígida que ahora que queremos cambiar no nos permite movernos. Esto es algo que lo hemos presentado en otros foros. La violencia estructural sin duda se transmite hacia todos lados, hacia los pacientes, hacia los familiares y hacia los mismos trabajadores. Eso nos ha afectado, venimos también de una pandemia, y nos hemos acostumbrado a pensar que la calidad es que se diagnostique y se trate bien. No importa el camino que tomemos, no importa lo que quiere el paciente, no importa lo que quiere el familiar, no importa lo que cueste. Lo importante es que el gran maestro diga desde esa tribuna, otra vez formados en esas estructuras que traemos de mucho tiempo, pero creo que es el momento de replantearnos si realmente queremos impactar en las generaciones que vienen. Ahora con los compromisos y con los temas que trae nuestra presidenta, a lo cual el instituto y mi director general nos sumamos, como son la partería no pensándola desde que las parteras atienden en un rancho lejano, rodeado de pobreza, no. La partería pensándola como el acompañamiento de las mujeres a través del embarazo, parto y puerperio, ¿no? Para que regresen a su casa y se pueda sostener la lactancia más allá del egreso hospitalario. El acompañamiento en los padecimientos oncológicos, en que les podamos decir a esas mujeres que no diagnosticamos a tiempo, porque nosotros mismos ponemos esas reglas del diagnóstico, del tamizaje,
y el 80% las diagnosticamos con enfermedades avanzadas. Decirles como sector que las vamos a acompañar, que no es necesario que van a morir y que vamos a ser amigables para que vengan, se traten, ¿no?, y se atiendan. Entonces, los albergues que usted mencionó es un tema que debo decirle le preocupa mucho a nuestra señora presidenta, a nosotros también. Nosotros teníamos los albergues en lo anteriormente denominado Coplamar, otra vez ligado a lo rural, a ese pueblo chino que usted mencionó, ¿no?, cuando las comunidades son un poco más amigables con las personas, ¿no?, cuando llegan a la ciudad lejos, están fuera, no solamente de los hospitales de aquí atrás, en cardio. Entonces, esa experiencia que nosotros tenemos de hacer albergues es un compromiso institucional, ahora ya desde el hospital rural que tenemos hasta Centro Médico Siglo XXI. El tratar el acompañamiento, el favorecer que no estén tanto tiempo aquí, ¿no?, con industrias, bueno, como plataformas como telemedicina, no que venga el paciente de lejos para ver un estudio que se puede ver en redes, etcétera. No voy a abundar en este tema, pero creo que sí tomamos esas reflexiones, doctores, pero realmente para transformarnos de fondo. Trabajemos todos, pues, todos juntos, con seriedad y realmente con cambios que modifiquen esa estructura que tenemos para poder sacar a ese caballo que quedó atrapado en una piedra pesada. Muchas gracias, que sea para bien. Muchas gracias. Gracias, doctora Alba Santos Carrillo, por este excelente mensaje que refleja la esencia de este Congreso, el trato humano, y bueno, también reiterar el reconocimiento de cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social está retomando este principio tan importante en nuestro ejercicio cotidiano, iniciando, como bien dijo, desde la preparación de las nuevas generaciones de médicos. Gracias, doctor. Y bueno, ya para cerrar el evento inaugural, quiero pedirle a la doctora Laura Cortés Sanabria, directora general de Calidad y Educación en Salud, nos dirija un mensaje y haga la declaratoria inaugural oficial. Gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Doctor Raúl Carrillo Esper, doctor Enrique Ruelas, distinguidos miembros del presidio que nos acompañan. Bueno, pues muchas gracias. Y a nombre del licenciado Eduardo Clark, subsecretario de Salud, les manda un cordial saludo. Y bueno, sin duda alguna, quiero también sumarme a esas palabras de bienvenida del doctor Carrillo Esper, del doctor Enrique Ruelas, a este Congreso con razón de ser. Y que sin duda alguna será un espacio de reflexión, de diálogo y construcción colectiva que hoy convoca no solamente a los saberes científicos, sino también a saberes humanísticos en torno a un eje fundamental que es muy, muy necesario retomar, que es la atención humana a los pacientes. Y sin duda alguna también me congratulo cómo la Academia Nacional de Medicina, fiel a su vocación histórica, no solamente de liderazgo intelectual, sino también de compromiso social, se suma a esta congreso, iniciativa que, como siempre, el doctor Enrique Ruelas nos lleva por delante. Y en ese sentido, quiero comentarles, como todos sabemos, que pues vivimos una época de avances científicos sin precedentes. Ya se comentó por quienes me precedieron en el uso de la voz. Con tecnologías cada vez más
sofisticadas e innovaciones diagnósticas, terapéuticas, precisión, que sin duda alguna han transformado la práctica como la práctica médica. Sin embargo, pues eso también implica que tengamos un reto muy importante. Y no solamente un reto, varios retos. El primer reto es cómo asegurarnos que la ciencia y la tecnología estén siempre al servicio de la dignidad humana. Y en ese sentido, el reto es que hablar de atención humana a los pacientes no se transforme o no se conceptualice como una consigna retórica ni una moda conceptual, porque ese puede ser el riesgo, sino que realmente nos empoderemos y sea un principio ético, una responsabilidad profesional y una obligación social. El siguiente reto ya lo comentaba la doctora Alba, cómo hacer que las nuevas generaciones de profesionales de la salud reconozcan en cada paciente que cada paciente es más que un diagnóstico, más que un expediente clínico o un conjunto de indicadores biomédicos. Como decía el doctor Ruelas, es una persona con historia, con valores, con emociones, con miedos y esperanzas. Pero lo más importante, es una persona que confía en nosotros en un momento muy especial de vulnerabilidad en su vida. En ese sentido, creo que también dentro de este proceso de atención humana, no debemos de olvidar que también implica a los profesionales de la salud. También implica cuidar a quienes cuidan, cuya formación, cuyas condiciones laborales y bienestar emocional son determinantes para poder ofrecer y transmitir una atención verdaderamente humana. Estoy hablando del ecosistema de la salud. Y bueno, me congratulo también porque este congreso adquiere una dimensión no solamente nacional, sino internacional. Y también, reitero, me sumo a las palabras de bienvenida de aquellos países que nos están acompañando en este evento académico tan importante. ¿Y esto por qué trasciende esta vinculación internacional? Porque definitivamente los desafíos que enfrentamos para recuperar esa atención humana de la salud son los mismos. La deshumanización asociada a la sobrecarga de los sistemas de salud, las brechas de acceso y calidad, las tensiones entre eficiencia, productividad y cuidado compasivo, y la necesidad de formar recursos humanos con sólidas competencias técnicas, pero también con una profunda sensibilidad ética y social. Por favor, no dejemos de pensar con el corazón y sigamos sumando esfuerzos y voluntades para alinear los astros en busca de recuperar la atención humana de la salud. Muchas gracias. Y ahora me voy a permitir pedirles ponernos de pie. A nombre del subsecretario Eduardo Clar, siendo las 10:21 horas del día 22 de enero, declaro formalmente inaugurado el Congreso Internacional Atención Humana a los Pacientes, deseando que las jornadas sean profundamente enriquecedoras y fructíferas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. Y damos por concluida esta ceremonia inaugural. Les pido que no se levanten de sus asientos. Inmediatamente después seguimos con el doctor Len Berry. Mientras tanto, nuestro presidente acompañará a nuestros invitados especiales para que puedan dejar este auditorio. Desde luego están cordialmente invitados a quedarse si pudieran hacerlo. Muchas gracias a todos. Sigamos aquí en nuestros lugares.